comienza. Hola chicos y chicas de primero y segundo grado del área de matemática. Continuamos con la segunda parte del vídeo donde estamos resolviendo algunos ejercicios elementales referidos al cálculo de áreas de polígonos planos, área lateral, total y volumen de prismas y pirámides. Estos ejercicios estamos resolviendo a solicitud de nuestros suscriptores porque son muy importantes que ustedes, estudiantes, deben ejercitar, deben practicar para poder, antes de resolver algunas situaciones problemáticas que involucran de la vida real, justamente sobre volumen y área lateral de prismas y pirámides. Bien, entonces, antes de empezar, dale like, comparte este video para que nosotros podamos seguir presentando, así que comencemos. Pregunta 12. Calcular el área lateral total y el volumen del prisma dado. Observen chicos y chicas, aquí tenemos un prisma rectangular, también conocido como caja o paralelepípedo. ¿Por qué se llama prisma rectangular? Porque la base de esta prisma es un rectángulo cuyas medidas son 5 metros por 4 metros y tiene una altura del prisma, la caja, de 3 metros de altura según los datos que nos da. Para poder resolver este ejercicio, primero vamos a calcular el área lateral. Para ello vamos a conocer el perímetro antes. Pero para poder calcular el perímetro, yo he dibujado la base de esta prisma, que es un rectángulo aquí, cuya base es 5 metros y la altura es 4 metros. Entonces, a partir de este rectángulo vamos a calcular el perímetro sumando sus 4 lados. Obtenemos el perímetro 18 metros. Muy bien, a continuación vamos a calcular el área lateral utilizando nuestro modelo matemático. Área lateral igual perímetro de la base por altura. Reemplazamos los datos. Área lateral es igual perímetro de la base 18 metros por 3 metros de altura. Multiplicando obtenemos área lateral 54 metros cuadrados. Muy bien, seguidamente como segundo paso vamos a calcular el área de la base. Observen, la base es un rectángulo y el área de cualquier rectángulo se calcula base por altura. Como la base es 5 metros y la altura es 4 metros, el área de la base sería 5 por 4, obtenemos 20 metros cuadrados. Seguidamente calculamos el área total. Para ello simplemente sumamos el área lateral más 2 veces las áreas de las bases. Área lateral es 54 metros cuadrados más 2 veces cada área de la base 20 metros, en los dos harían 40 más 54, obtenemos 94 metros cuadrados. Finalmente calculamos el volumen de esta caja, que sería área de la base por altura. Área de la base sabemos si es 20 metros al cuadrado por 3 metros de altura que nos dan, obtenemos el volumen de 60 metros cúbicos. ¿Ok? Pregunta 13. Calcular el área lateral total y el volumen del prisma dado. Observen, en esta imagen, la prisma es un prisma cuadrangular. ¿Por qué se llama prisma cuadrangular? Porque la base es un cuadrado de lado 5 centímetros. Recuerden que los cuadrados tienen sus 4 lados iguales. Y esta prisma tiene una altura de 12 centímetros. Entonces, primero vamos a calcular el área lateral. Para ello también, nuevamente, calculemos el perímetro de la base. Para poder comprender mejor la base de esta prisma, que es un cuadrado, lo dibujé aquí, un cuadrado de lado 5 centímetros. Entonces, a partir de eso voy a sumar sus 4 lados o simplemente multiplico 4 por 5 para obtener el perímetro de la base, que vendría a ser 20 centímetros. Ahora bien, calculo el área lateral usando el mismo modelo matemático, perímetro de la base por altura. Obtenemos, en este caso, perímetro de la base 20 centímetros por 12 centímetros de altura que tiene esta prisma. El área lateral sería 240 centímetros al cuadrado. Seguidamente vamos a calcular el área de la base. Como la base es un cuadrado y los cuadrados, su área se calcula simplemente lado al cuadrado. Basta conocer uno de sus lados. Y el lado es 5 centímetros, entonces 5 centímetros al cuadrado sería el área de la base, 25 centímetros al cuadrado, ¿ok? Muy bien, como tercer paso, vamos a calcular el área total, que vendría a ser área de la base más 2 veces las áreas de esos dos cuadrados de las bases, que en total sería área lateral es 240 centímetros al cuadrado más 2 veces que cada área del cuadrado vale 25 centímetros, en los dos hacen 50 y más 240 obtenemos área total de 290 centímetros al cuadrado. Finalmente calculamos el volumen del prisma cuadrangular. El volumen sería área de la base por altura. Área de la base es 25 centímetros por 12 centímetros, que es la altura. Resulta el volumen 300 centímetros cúbicos. ¿Ok? Pregunta 14. Calcular el área lateral total y el volumen del prisma dado. Observen.
tenemos una prisma con la base 5 lados. Es un prisma pentagonal. ¿Por qué se dice prisma pentagonal? Porque la base es un pentágono regular de lado 2 centímetros y una altura de 8 centímetros. Además nos dan como dato apotema básica que mide 1.38 centímetros, que nos va a permitir para calcular el área de la base. Así que comencemos. Primero vamos a calcular el área lateral y para ello tenemos que saber el perímetro de la base. Para poder encontrar el área y el perímetro de la base, yo he dibujado aquí un pentágono regular cuyo lado es 2 centímetros. Completando los demás lados, cada lado mide 2 centímetros y la apotema que nos da es 1.38. Eso es apotema básica o apotema que sirve para calcular el área del pentágono. Muy bien, primero entonces voy a calcular el perímetro. Sumando sus 5 lados, cada lado mide 2 centímetros, obtenemos 10 centímetros. Luego ya sabemos el modelo matemático. Para hallar el área lateral es perímetro de la base por altura. Reemplazamos el perímetro de la base es 10 centímetros que hemos calculado por 8 centímetros de altura. Encontramos entonces el área lateral 80 centímetros cuadrados. Luego vamos a calcular como segundo paso el área de la base del pentágono. Aquí hay que tener un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque para poder calcular el área de un pentágono regular necesitamos siempre el apotema básica. En este caso es 1.38. Ahora, si a ustedes no les da apotema básica, pueden calcular con esta pequeña relación. En el caso del pentágono, simplemente lado sobre 1.453. Sabemos que el lado mide 2 centímetros, reemplazamos. Entonces 2 centímetros entre 1.453 obtenemos apotema básica aproximada 1.38, que verifica con los datos que nos está dando. Esto solamente sirve para comprobar. Muy bien, ahora sí vamos a calcular el área del pentágono regular. Recuerden, el modelo matemático que sirve para calcular las áreas de polígonos regulares es área perímetro por apotema sobre 2. En este caso tenemos el área del pentágono sería, el perímetro es 10 centímetros y apotema nos está dando es 1.38 centímetros sobre 2. Multiplicamos en el numerador 10 por 1.38, obtenemos 13,8 centímetros al cuadrado sobre 2, y eso dividiendo entre 2 obtenemos el área del pentágono sería 6,9 centímetros al cuadrado. Finalmente calculamos el área total, sería área lateral más 2 veces área de la base. Área total sería área lateral es 80 centímetros más 2 veces área de la base del pentágono es 6.9. Obtenemos el área total 93.8 centímetros al cuadrado. Por último nos piden también el volumen de esta prisma. Entonces vamos a calcular el volumen área de la base por altura. Recuerden que el área de la base es 6.9 centímetros al cuadrado por la altura que nos da 8 centímetros. Obtenemos el volumen total de 55,2 centímetros cúbicos. ¿Ok? Pregunta 15. Calcular el área lateral total y el volumen del prisma dado. Observen la imagen. Tenemos un prisma cuya base es de 6 lados. Entonces es un prisma hexagonal. ¿Por qué? Porque la base es un hexágono regular de lado 14 metros y una altura de 27 metros. Además, no nos dan el valor de apotema para poder calcular el área de la base. Entonces, vamos a empezar. Para ello, primero vamos a calcular el área lateral. Luego vamos a calcular también el perímetro de la base. Entonces, como la base es un hexágono regular, yo he dibujado aquí el hexágono regular que va a representar a la base. El lado es 14 metros. Entonces vamos a completar los demás lados. Cada lado mide 14 metros y apotema no sabemos. Como primer paso vamos a calcular el perímetro de este hexágono regular. Como tiene 6 lados, vamos a multiplicar 6 por 14, es igual el perímetro 84 metros. Ahora bien, recuerden que el área lateral del prisma se calcula perímetro de la base por altura. Entonces reemplazamos los datos. Área lateral sería 84 metros, que es el perímetro de la base, por la altura que nos da 27 metros. Multiplicamos estos dos datos, obtenemos 2.268 metros cuadrados el área lateral de esta prisma hexagonal. A continuación vamos a calcular el área de la base del hexágono. Para poder calcular el área de la base del hexágono necesitamos saber apotema y el perímetro. En este caso no nos dan apotema. Entonces, ¿qué hacemos?
tenemos que calcular nosotros el apotema básica. ¿Cómo lo calculamos? Con esta pequeña relación que les he dado. Apotema del hexágono, ¿cómo se calcula? Multiplicando el 0,0866 por lados. Lados sí conocemos que es 14 metros, entonces reemplazamos. Apotema básica sería 0,866 por 14 metros. Obtenemos aproximadamente apotema básica 12,12 metros. Sería apotema básica. Con este valor, ahora sí, vamos a hallar el área del hexágono regular. Recuerden, el modelo matemático, la fórmula que nos permite calcular el área de cualquier polígono regular es perímetro por apotema básica sobre 2. En este caso, el perímetro, ¿cuánto es? 84 metros. Y el apotema básica, ¿cuánto hemos hallado? 12,12 metros. Dividimos sobre 2. En el numerador multiplicamos, obtenemos 1018,08 metros cuadrados. Ahora hay que dividir entre 2. ¿Cuánto sale el área de la base del hexágono? 509,04 metros cuadrados. Pues, seguidamente vamos a calcular como tercer paso el área total. Para ello, nuevamente aplicamos nuestra relación matemática. Área total es igual a área lateral más 2 veces área de las bases. Área lateral ya sabemos cuánto es, 2.268 metros cuadrados más 2 veces el área de la base que acabamos de calcular, 509,04 metros cuadrados. O efectuamos estas operaciones, obtenemos un área total de 3.286,08 metros cuadrados. Eso sería todo el área total de esta prisma hexagonal. A continuación, para terminar, vamos a calcular el volumen de esta prisma hexagonal. Recuerden, el volumen se calcula área de la base por altura. Área de la base sabemos que es 509,04 metros al cuadrado por la altura, 27 metros. ¿Cuánto sale el volumen? El volumen sale 13.744,08 metros cúbicos. Es bastante grande el volumen, como también el área de este prisma hexagonal, ¿ok? Pregunta 16. Calcular el área lateral total y el volumen del prisma dado. Observen, chicos, aquí tenemos un prisma. Vamos a contar cuántos lados tiene la base. Y en efecto tiene la base 8 lados. Entonces es un prisma octagonal. ¿Por qué se dice prisma octagonal? Porque la base es un octágono de 8 lados, ¿no? De 8 lados. Cada lado mide 2 centímetros. Y tiene una altura, la prisma, ¿cuánto? 4 centímetros. Además nos da el apotema básica 2,4 centímetros. Entonces, para poder resolver este ejercicio, primero vamos a calcular área lateral. Para ello calculamos el perímetro de la base. Para ello, nuevamente, la base, como es un octágono, he dibujado aquí un octágono, ¿no? Un octágono de 8 lados, un polígono regular de 8 lados. El lado mide 2 centímetros. Muy bien, y también le he puesto el apotema 2,4 centímetros. Muy bien, ahora vamos a completar con los datos. Cada lado mide 2 centímetros. Entonces vamos a calcular el perímetro sumando sus 8 lados o multiplicando 8 por 2, 16 centímetros. Ahora sí, recuerden, para calcular el área lateral siempre utilizamos perímetro de la base por altura. Muy bien, entonces perímetro de la base, ¿cuánto es? 16 centímetros. Altura nos dan 4 centímetros. Realizamos la operación, área lateral, ya tenemos 64 centímetros cuadrados. Seguidamente vamos a calcular como segundo paso el área de la base del octágono. Muy bien, para poder calcular el área de la base, recuerden, siempre primero hay que saber cuánto es el apotema y cuánto es el perímetro del octágono. Entonces el apotema sí nos da 2,4 centímetros y el perímetro ya tenemos también cuánto es, 16 centímetros. Entonces, ¿cuál es el modelo matemático para calcular el área de cualquier polígono regular? Perímetro por apotema sobre 2. Entonces reemplazamos, perímetro es 16 centímetros por apotema que tenemos 2,4 centímetros, ¿no? Dividido entre 2, multiplicamos en el numerador, ¿cuánto sale? Sale 38,4 centímetros al cuadrado. Y eso hay que dividir entre 2. Obtenemos 19,2 centímetros al cuadrado el área de la base de este octágono. ¿Ya? Muy bien. A continuación vamos a calcular como tercer paso el área total. Para ello simplemente vamos a sumar área lateral más 2 veces área de las bases. Área lateral ya tenemos, chicos, 64 centímetros al cuadrado más 2 veces el área de la base es 19,2 centímetros al cuadrado. Realizando las operaciones obtenemos área total de 102,4 centímetros al cuadrado. Finalmente vamos a calcular el volumen de este octágono, de esta prisma octagonal, que sería el volumen igual área de la base por altura. Área de la base, ¿cuánto es? 19,2 centímetros al cuadrado por la altura, que nos da
4 centímetros. Obtenemos el volumen total de este prisma octagonal de 76,8 centímetros cúbicos. Pregunta 17. Calcular el área lateral total y el volumen de la pirámide dado. Observen bien detalladamente esta imagen. Esta imagen ya no es un prisma, es una pirámide. Y es un pirámide cuadrangular. ¿Por qué? Porque la base que ustedes están viendo es un cuadrado de lado 10 centímetros. Además nos da como dato la altura del pirámide, que vendría a ser 12 centímetros, ¿no? Que viene desde el cúspide hasta la mitad de la base. Otro dato que nos dan es apotema básica y otro dato no nos da apotema lateral. Quiero aclarar una cosa. ¿Qué cosa es apotema lateral? Apotema lateral se traza desde el cúspide, desde el vértice hasta la mitad de cualquiera de sus lados. En cambio, apotema básica es en la base. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primero vamos a calcular el área lateral. Para ello necesitamos conocer el apotema lateral y el perímetro de la base. Observen detalladamente, la apotema básica es 5 centímetros. Con la altura que es 12 centímetros y apotema lateral forma un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y este triángulo rectángulo que estamos viendo aquí le he trasladado aquí. ¿Para qué? Para poder calcular a partir de este triángulo rectángulo el valor de apotema lateral utilizando el teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras se aplica solo para los triángulos rectángulos. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice hipotenusa al cuadrado igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Pero ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa viene a ser el lado más grande, que es apotema, y los catetos son 12 y 5 centímetros. Entonces reemplazamos apotema lateral al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual al cuadrado del cateto, que es 12 centímetros al cuadrado, más el otro cateto 5 centímetros al cuadrado. Desarrollamos las potencias, chicos. 12 al cuadrado es 144 centímetros y 5 centímetros al cuadrado, ¿cuánto es? 25 centímetros. Ahora bien, sumamos 144 más 25, obtenemos 169 centímetros al cuadrado. Y como aquí apotema lateral está al cuadrado, extraigo la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 169, ¿cuánto es? La raíz cuadrada es 13. De centímetro al cuadrado, simplemente centímetro queda. Entonces ya tengo apotema lateral 13 centímetros, ¿no? Y con ese dato ya puedo calcular ya. Muy bien, ahora vamos a calcular el perímetro. El perímetro vamos a calcular, para ello simplemente sumamos los lados de la base. Como la base es un cuadrado y tiene 4 lados, multiplicamos 4 por 10, sería 40 centímetros el perímetro de la base. Luego vamos a calcular el área lateral de esta pirámide. ¿Cómo se calcula el área lateral con este modelo matemático? Perímetro de la base por apotema lateral sobre 2. Entonces reemplazamos. Área lateral sería perímetro de la base, ¿cuánto es? 40 centímetros por apotema lateral, ¿cuánto hemos calculado? 13 centímetros sobre 2. Multiplicamos en el numerador, sale 40 por 13, 520 centímetros al cuadrado sobre 2. Dividimos área lateral de esta pirámide, ¿cuánto sale? 260 centímetros al cuadrado. Muy bien. A continuación, como segundo paso, vamos a calcular el área de la base. ¿Y la base qué figura es? Es un cuadrado, facilito, ¿no es cierto? Si es un cuadrado, su área es facilito, simplemente es lado al cuadrado. Área de la base entonces sería 10 centímetros al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 10 centímetros? 100 centímetros al cuadrado. Con esta información, ahora sí, vamos a calcular como tercer paso el área total. El área total, ¿cómo se calcula? Área lateral más área de la base, ¿no? Porque solamente tiene una sola base, tiene el pirámide. Entonces, área lateral, ¿cuánto es? 260 centímetros al cuadrado. Más área de la base, 100 centímetros. ¿Cuánto sale la suma de estos dos? 360 sería el área, ¿no? 360 centímetros el área total de esta pirámide. Muy bien, finalmente vamos a calcular el volumen del pirámide. ¿Cómo se calcula? El volumen del pirámide, yo les he dicho que es la tercera parte del volumen del prisma, que tiene la misma altura y la misma base. Entonces, el volumen del pirámide es área de la base por altura sobre 3. Área de la base, ¿cuánto es? Área de la base 100 centímetros al cuadrado por la altura del pirámide. ¿Cuánto nos está dando? La altura aquí nos está dando es 12 centímetros. Entonces sobre 3. Multiplicamos 100 por 12. Obtenemos 1200 centímetros al cuadrado por centímetro cúbico. Ahora hay que dividir entre 3 esto. ¿Cuánto obtenemos el volumen? 400 centímetros cúbicos sería el volumen de este pirámide, ¿ok? Pregunta 19. Calcular el área lateral total y el volumen del pirámide dado. Observen la imagen. Es un pirámide cuadrangular.
¿Por qué? Porque la base es un cuadrado de lado 3 centímetros y tiene una altura de 5 centímetros. Además, no nos da apotema lateral. Entonces, primero vamos a calcular el área lateral. Para ello necesitamos el valor del apotema lateral y el perímetro de la base. Observen detalladamente. El apotema básica es la mitad del lado de la base, que viene a ser 3, y la mitad es 1.5 centímetros. Y la altura, que es 5 centímetros, con la apotema lateral, que es de color verde, forman un triángulo rectángulo. Ahora vamos a aplicar en ese triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras para calcular el apotema lateral, nuevamente como en el ejercicio anterior. Entonces aquí la hipotenusa es apotema lateral, los catetos serían 5 centímetros y 1.5 centímetros. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Reemplazamos. Apotema lateral es igual 5 centímetros al cuadrado más el otro cateto 1.5 centímetros al cuadrado. Desarrollamos las potencias. 5 al cuadrado es 25 centímetros al cuadrado. 1.5 centímetros al cuadrado sería, multiplicamos dos veces, sería 2.25 centímetros al cuadrado. Muy bien, ahora apotema lateral, vamos a extraer la raíz cuadrada. De la suma de esto sale 27,25 centímetros al cuadrado y la raíz cuadrada sería 5,22 centímetros al cuadrado, porque raíz cuadrada de centímetros al cuadrado simplemente sale centímetro. Ok, ahora vamos a calcular el perímetro de la base. La base es un cuadrado, entonces como tiene 4 lados, sumamos sus 4 lados, sale 12 centímetros el perímetro de la base. Reemplazamos al área lateral, que es igual al perímetro de la base por apotema lateral sobre 2. ¿Cuánto sería el área lateral? En este caso, perímetro de la base sale 12 centímetros por apotema que acabamos de calcular, 5.22 centímetros sobre 2. Multiplicamos en el numerador, sale 62.64 centímetros al cuadrado. Ahora hay que dividir entre 2. Obtenemos el área lateral de 31.32 centímetros al cuadrado. Muy bien. A continuación, como segundo paso, vamos a calcular el área de la base. Como la base es un cuadrado de lado 3 centímetros, aquí es 3 centímetros, chicos, entonces simplemente vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto sería 3 centímetros al cuadrado? Sería 9 centímetros al cuadrado, ¿ok? Muy bien. Seguidamente vamos a calcular el área total, sería área lateral más área de la base. Obtenemos, en este caso, área de la lateral es 31,32 centímetros, más el área de la base, que es 9 centímetros, resulta el área total de este pirámide cuadrangular es 40,32 centímetros al cuadrado. Finalmente vamos a calcular el volumen de este pirámide cuadrangular. Volumen es igual a área de la base por altura sobre 3. Área de la base, ¿cuánto hemos calculado? 9 centímetros al cuadrado. Por la altura que nos está dando es 5 centímetros. Multiplicamos, obtenemos 45 centímetros cúbicos. Y eso hay que dividir ¿entre cuánto? Entre 3. Finalmente el volumen es 15 centímetros cúbicos. ¿Ok? Pregunta 20 para finalizar. Calcular el área lateral total y el volumen de la pirámide dado. Observen, chicos, aquí tenemos un pirámide cuya base es un pentágono. En este pentágono podemos observar que el pirámide es pentagonal. ¿Por qué? Porque la base es un pentágono regular. De lado 6 centímetros. Aquí nos dan lado de 6 centímetros. Y tiene una altura de 10 centímetros y no nos da la apotema lateral, pero sí nos dan apotema básica. ¿Y apotema básica cuánto es? 4 centímetros. Muy bien. Primero vamos a calcular el área lateral, como nos pide el ejercicio, y para ello necesitamos calcular el apotema lateral y el perímetro de la base. Observemos bien. Apotema básica, ¿cuánto es? 4 centímetros. La altura, 10 centímetros, ¿no? Y ahora nosotros trazamos apotema lateral de color verde, con eso forma un triángulo rectángulo nuevamente. Y ese triángulo rectángulo lo voy a trasladar aquí. La altura sería 10 centímetros y la base, apotema básica es 4 centímetros y apotema lateral es lo que queremos calcular. Nuevamente vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular apotema lateral. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Entonces reemplazamos apotema lateral al cuadrado es igual, el otro cateto vale 10 centímetros al cuadrado más el otro cateto 4 centímetros. Efectuamos las potencias. 10 centímetros al cuadrado sería 100 centímetros, 4 centímetros al cuadrado es 16 centímetros, sumamos, ¿cuánto sale? 116 centímetros al cuadrado. Aplicamos la raíz cuadrada de 116 centímetros al cuadrado, obtenemos apotema lateral 10.77 centímetros, sería apotema lateral. Muy bien, ahora vamos a calcular el perímetro de la base. Como la base es un pentágono,
regular, entonces tiene 5 lados y cada lado mide 6 centímetros. 5 por 6 sería perímetro 30 centímetros. Muy bien. Luego calculamos área lateral, que es igual perímetro de la base por apotema lateral sobre 2. Reemplazamos. Perímetro de la base es 30 centímetros por la apotema que hemos calculado, 10.77 centímetros sobre 2. Multiplicamos en el numerador, ¿cuánto sale? 323,1 centímetros al cuadrado. Y eso hay que dividir entre 2. ¿Cuánto sale área lateral? 161,55 centímetros cuadrados. Ya tenemos área lateral. Ahora vamos a calcular como segundo paso el área de la base. El área de la base es un polígono regular, es un pentágono. Entonces, para poder calcular el área de la base necesitamos saber apotema básica. En este caso nos da apotema básica, que es 4 centímetros, chicos, y el lado de la base es 6 centímetros. Entonces simplemente reemplazamos a nuestra fórmula, que vendría a ser perímetro por apotema básica sobre 2. ¿Cuánto es área de la base? 30 centímetros el perímetro que hemos calculado por 4 centímetros, que es apotema básica, ¿no? Entonces sobre 2 hay que realizar esta operación. 30 por 4, ¿cuánto es? ¿No? Y he dividido entre 2, ¿cuánto sale? 60 centímetros cuadrados el área de la base. Muy bien. Como tercer paso, vamos a calcular el área total. Sumamos área lateral más área de la base. Sería el área lateral. Hemos encontrado 161,55 centímetros al cuadrado más 60 centímetros. Obtenemos área de la base 221,55 centímetros al cuadrado. Ya tenemos entonces área total. Finalmente, para terminar, vamos a calcular el volumen de esta pirámide pentagonal. Volumen sería área de la base por altura sobre 3. Reemplazamos. El área de la base es 60 centímetros al cuadrado por la altura que nos da 10 centímetros. ¿Y eso cuánto sale? 600 centímetros cúbicos. Y hay que dividir entre 3. ¿Cuánto sale el volumen final? 200 centímetros cúbicos. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado este video. Si les gustó este video, dale like, déjame su comentario y comparta. Como siempre, hasta el siguiente video. Muchas gracias.